desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte, amor universal. Busco el respeto hoy, ahí es donde voy. Soy lo que soy. Buenas noches, televidentes. Hoy en la línea caliente. ¿Línea caliente? Sí. Somos otras dos marranas. Ah, perdón. Pero si lo ha dicho él. Bueno, pues ya, siendo serios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Diversitats. En el programa número 7 de la temporada 10. Esta es vuestra casa. Cierto. Con Kenny Reed, con José. Josep. Es que te digo siempre, no me sale Josep. Josep Boix Gontier. Gontier. No pasa res, no ella, no pasa nada. Antoñito de la Fantástica, no pasa nada. Antonita la Fantástica, gracias. Alias también aquí Tony Ponce. presente. Ella no era Tony Angustias. Ponce. Angustias Y- es la otra. Ah, sí. La Y que Tina no- Recio, que estará catódicamente. No, Tina Recio entrará, pues como suele entrar habitualmente, pues en un riguroso directo desde su adorada casa. Decorada Pues casa sí. próximamente. Ay, Decorada casa ya ya la próximamente me da miedo. No, todavía no, este año todavía no le ha dado tiempo, porque Ah. si no ya hubiéramos visto la factura de la luz llegando aquí a los alrededores de los estudios de diversidad. Es cierto. Sí, ayer vi un artículo de las ciudades que mantenían, aumentaban o disminuían su decoración de Navidad luminosa y si iban a gastar más o menos horas. Bueno, había de todo, pero yo creo que Montcada y Reixac debe estar, vamos, las facturas así un poquito... Ahí, Pasa ahí, ahí. orbitante. Sobre Por ahí. todo por una zona calórica que va a haber en estos días de la contaminación lumínica que va a haber. Pero bueno, es un día, es Navidad, hay que alegrar. Bueno, un día es un día, un mes es un mes. Y más de un mes, porque si ponemos que duraría, ella va a Y un tener las bocata es luces un hasta bocata. 15, 20 de enero, pues no, un mes, son unos cuantitos. Mes y medio, Pero pues. bueno, a ella le encanta la Navidad, ella ya sabéis que es nuestra María Caray. María Caray. Caray, qué cara, ¿eh? Gaudí se revuelga en su tumba viendo que algo brilla más que la Sagrada Familia en diciembre. Cosas así. Sí, pero bueno. Es que No pasa nada, la queremos, queremos mucho, mucho. y la queremos presencialmente aquí. ¿Cuántos? ya mismo la cuando tenemos sea. con nosotros y nuestros abrazos y esas cosas. Y el chicos, escote. hoy tenemos un programa guay, reivindicativo como siempre, con una lucha constante. ¿Y qué os parece si empezamos ya el programa? Vamos a hablar del SEPE. ¿Qué nos estás traído esta vez en actualidad, Tony? Pues vamos a hablar del SEPE, que con estas siglas posiblemente no todo el mundo conozca el Servicio Público de Empleo Estatal, por sus siglas SEPE. Yo no lo sabía. Normal. ¿Ves? Y Por eso lo hemos dicho. Es un nombre que también hay veces que tengo que revisar y digo, vale, las siglas estas. Tenemos una noticia, más bien un análisis, y esta no es la sección del análisis, es actualidad, de neutral.es del 18 de noviembre, que dice lo siguiente. Nos preguntáis si las personas LGTBI deberán comunicar su orientación sexual en el SEPE para ser prioritarias en la oficina de empleo. Cuando yo leí esta noticia, que recuerdo que te la pasé, yo dije, no entiendo nada, así que yo quiero que mi querido Tony nos explique un poco qué es esto. Pues sí, debemos remontarnos al Consejo de Ministros de junio de este mismo año, 2022. Se aprobó en este Consejo de Ministros, y aunque aún se encuentra en trámite parlamentario, un proyecto de ley de empleo en el que se considera al colectivo LGTBI como uno de los colectivos prioritarios en este proyecto que
su misión tiene, igual que con la de otros colectivos, priorizarle el momento de la búsqueda de empleo cuando se dirija a las oficinas del SEPE. Me siento indirectamente ofendido. Sí, es que, sinceramente, supongo Pero- que tiene un fondo algo lógico, Sí. pero me pasa como a ti, me siento un poco ofendido y de la gente que se va a aprovechar de esto. Vale. Por la picaresca, porque es muy bonita y la picaresca. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Un carnet de.? No entiendo. No, vale, pues Explícanos. ante esa falta de comprensión, porque el titular es muy jugoso y Exacto. si te quedas solamente con el titular, tú puedes pensar mil y una teorías conspiratorias. Vamos a dar una serie de datos que se desgranan en este artículo. A ver, por las redes ya nos hemos encontrado pues influencers, tiktokers, tuiteros, cuñados en el día a día en el bar, Cuñados. un montón de gente que se ha dedicado a decir que bueno, pues ya están aquí los de la paguita, ya están los priorizados, pero desde cuándo, los ofendidos también, pero desde cuándo yo soy un colectivo discriminado o porque yo no soy igualmente tratado por ellos. Bueno, vamos a ir paso a paso. Hay diversas razones por las que se sustenta esta designación de colectivo prioritario para el SEPE. Uno, es un anteproyecto o un proyecto de ley. No se ha aprobado, está en trámites, ¿vale? Más razones. Hay personas del colectivo LGTBI a las que le cuesta bastante encontrar un empleo. Todos sabemos ¿Cuál es que el- la, cuál es exactamente? la letra T de nuestro querido colectivo LGTBI QA+, es una de las que más difícil lo tiene. La mayoría de personas cisgénero solemos tener bastantes más oportunidades que nuestros compañeros trans, ¿vale? Luego, decís, no hay un carnet de LGTBI. Claro que no lo hay y nadie te lo va a pedir. De hecho, igual que tú Pues tienes... deberían darme un descuento por ser gay. Ojalá, igual que... Ya que nos dice que estamos enfermos, pues a mí me gustaría llamar mañana a mi trabajo y decirle: Me siento mire, que gay". me siento hoy muy maricón, no puedo ir a trabajar. Cuando me Pues sienta lesbiana sí. te llamo. Ojalá, pero lo que se plantea aquí es simplemente facilitar mediante una declaración jurada voluntaria, es decir, que esta iniciativa solamente vendrá de parte de la persona que acuda a las oficinas y con una declaración jurada voluntaria de que se incluye dentro de este colectivo, con lo que ello conlleva. Es decir, tú si vas a un organismo público y mientes ante un dato tan de derecho básico universal, que a ti no te han solicitado que tú te declares, sino que vas y tú dices formar parte de uno de estos colectivos. Igual que no hay un carnet del colectivo LGTBI, pero sí hay otros colectivos que están dentro de este listado, que se ha ampliado recientemente Exacto. o se pretende ampliar recientemente con el colectivo LGTBI, como por ejemplo las personas con diversidad funcional o capacidades diversas, que sí que pueden ofrecer un papel, un documento de su servicio de salud, de bueno, pues aquellos organismos competentes en la materia que así lo indiquen, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos otro mecanismo, o las personas que vayan a utilizarlo, porque yo personalmente no lo utilizaría, puesto que no creo que necesite ser merecedor de ese trato de favor, pero Exacto, simplemente porque es yo la lógica. no requiero de esto y ojalá muchas personas se puedan ver beneficiadas. Bueno, lo que se incluye aquí es, por ejemplo, vamos a ir por parte en este artículo. Dice, el texto recoge en su artículo 50 que los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo, en el caso de estar interesados, podrán ser beneficiarios de programas específicos destinados al desarrollo de su empleabilidad. Esto tampoco no es un empleo directamente, es
¿qué necesidades vemos para que tú tengas más capacidad, más oportunidades de conseguir un empleo? ¿De acuerdo? ¿Qué más vemos? Esta atención prioritaria a determinados colectivos no es una medida nueva, como hemos destacado. La ley de empleo vigente, aprobada ya en 2015, incluye un artículo, el número 30, que trata sobre colectivos prioritarios y las personas LGTBI no formaban parte entonces y ahora se cree conveniente aumentarlo. Eso quiere decir que tú no vas a ser preguntado, pero tú tienes la oportunidad de acogerte a una serie de medidas en el caso de que se apruebe, ¿de acuerdo? Luego también tenemos que muchos artículos ya se han dedicado a hacer, bueno, pues una crítica sin leerse nada más que el titular. Así que, Exacto. si queremos entender una ley en el momento en que se apruebe o en el proceso actual, que está en un proceso de, pues seguramente, discusión entre los diferentes actores que se van a tener que, bueno, pues enfrentar a defender sus posturas tanto a favor como en contra, pues ya lo harán. En este caso, simplemente debemos recordar que las políticas de empleo en ocasiones son compartidas. De hecho, este artículo, refiriéndose al 50 que hemos comentado antes, y en este caso Neutral lo desgrana de esta manera, indica que el gobierno y las comunidades autónomas adoptarán, puntos suspensivos dentro de este texto no seguido, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad. Si recordáis, en la temporada pasada tuvimos a Silvia Sicore, activista trans, que nos comentaba que se había visto beneficiada, pues, en uno de los empleos recientes por una política inclusiva local, es decir, de Cataluña, que es la comunidad en la que reside, ella, residimos nosotros, pero que muchas veces el que reciban un empleo no significa que lo puedan mantener, porque Exacto. encontramos que la empleabilidad quizás o el movimiento hacia esas personas es de una atención de discriminación positiva porque les cuesta, pero muchas veces vienen motivadas por una retribución, un incentivo económico a las empresas. Aquí Y el una vez reto que también... una vez que se acabe el incentivo, pues ya no me sirves. Exacto, igual que muchas políticas que también afectan, desgraciadamente, a las personas con, por ejemplo, movilidad reducida, que es uno de los colectivos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, que tú tengas más facilidad para encontrar un empleo porque te estén ayudando, debería motivarnos a todos para pensar qué tengo yo como colectivo que ofrecer en el caso de que sea empleador o en el caso de que sea un colectivo discriminado, o incluso si no somos un colectivo discriminado, ¿qué podemos hacer para facilitar el empleo y repartirlo de una manera más justa? Hola Tony, hola José y hola Kenio y Patu también, bienvenide y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos y a esta sección de Imaginarium, donde hoy vamos a hablar de una fecha que se conmemoró el pasado 20 de noviembre y no es nada más y nada menos que la memoria trans. ¿En qué consiste la memoria trans? Pues la memoria trans consiste en monitorizar durante todo un año las muertes por asesinato de las personas trans en todo el mundo. Esta iniciativa nació en 1998 a cargo de Gwendolyn Ann Smith a través de una muerte, la muerte de su amiga asesinada Rita Chester. Y bueno, a partir de ahí pues ella empezó esta iniciativa y años más tarde, unos años más tarde, a través del Observatorio Mundial, monitorizaron las muertes que fueron recopilando de diversas maneras y que conforman al fin y al cabo la punta del iceberg de las muertes por asesinato de personas trans, porque desgraciadamente no todas se reportan como asesinatos de personas trans,
sino como asesinatos de personas cis, porque hay países donde todavía no se reconoce pues simplemente la identidad trans. Bien, a partir de entonces, desde el año, creo que fue pues a partir del año 2000 más o menos, se fueron recopilando todos estos datos. A día de hoy se conoce que alrededor de unas 4.000 personas trans han sido asesinadas, y hay que decir y hay que mencionar algo muy importante. De todos estos asesinatos, la mayoría quedan absolutamente impunes. Bien, también hay que reflejar un dato. En este último año, la monitorización de asesinatos de personas trans ha ascendido a 327 personas en todo el mundo. Los países donde hay más, donde existe la mayor transfobia o transodio y donde se cometen la mayoría de asesinatos son Brasil, México, Honduras, y también se suma a este podium macabro Estados Unidos. Pero hay que reflejar también un dato que yo considero muy importante porque el perfil de las personas trans asesinadas viene siendo el de una mujer. De hecho, el 95% de los asesinatos han sido hacia mujeres trans. De ellas, el 65% son racializadas, el 48% son trabajadoras sexuales y ese 36% son, en este caso de Europa, personas, mujeres racializadas. Nos da un escenario, nos da un perfil muy concreto, ¿no? Yo creo, y es el perfil de una mujer migrada, mujer pobre, mujer racializada. Volvemos a reincidir en que no solamente es transfobia, sino transfobia o transodio hacia mujeres trans empobrecidas, prostituidas y racializadas. Algo que podríamos pensar también que es, pues, digamos que para las mujeres trans que vivimos en Europa o en otros países donde no cumplimos ese perfil, podríamos pensar que somos bastante impermeables a esa violencia, pero la violencia es transversal siempre, y lo que le suceda a una mujer trans empobrecida, migrada y racializada es algo que a toda la sociedad en general nos permeabiliza, nos impregna. Yo creo que debemos de tener muy claro esto y combatir los discursos de odio que se están produciendo en nuestro país, en España, y que conforman el punto de mira para que luego ejecutores de ese transodio nos señalen, nos apunten y disparen. Y esto es algo que vemos como en este país, en España, está creciendo y se están produciendo agresiones cada vez con más violencia hacia personas trans y concretamente también hacia mujeres trans. Evidentemente que no tenemos los números o los datos de países como Brasil, pero es preocupante cuando vemos que llevábamos una época donde las agresiones a mujeres trans pues apenas eran contadas con los dedos de una mano, y a día de hoy ya se nos están escapando esos datos un poco del conocimiento y del sentido común. Bueno, pues hasta aquí, desgraciadamente, llevo 2 secciones reflejando cosas negativas sobre el ámbito trans. Por desgracia ha tocado así. Espero que en los próximos vídeos pues podamos hacer un vídeo un poquito más optimista, con datos más optimistas también, que los hay, y que seguramente pues los reflejaremos en este vídeo. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escuchar esta sección de Imaginarium, y espero que pronto podamos estar juntitos otra vez en ese estudio maravilloso con Diversitats. Adiós.
Qatar. Vamos a Y Qatar. cuando me refiero a Qatar es que este fin de semana se celebró la inauguración del Mundial de Qatar, del Mundial de Fútbol. Y pues ha estado servida durante unos años de una polémica, vamos a decir, realidad LGBI-fóbica. LGTBI-fóbica porque realmente la elección del Mundial de Qatar se remonta... Maricones no. Bueno, Al y no, 2000. y no seamos homocéntricos, seamos también LGTBI-céntricos porque No. aunque ellos Sí, invisibilicen sí. a las realidades que pertenecen al colectivo LGTBIQA+, las diferentes siglas, ellos se acuerdan básicamente seguramente de la H de homosexual y refiriéndose a hombre, no nada mujeres Nos homosexuales. vamos a remontar un poquito al 2010, ¿no? Donde la BBC nos trae una noticia a fecha del 14 del 12, donde dice: Mundial de Qatar 2022. Los homosexuales no son bienvenidos. Gran forma de iniciar una noticia. Amigues, Pues sí, pero no porque ellos lo No. afirmen, sino porque en este momento, cuando ya estaba el tema de Qatar sobre la mesa, y aunque hacía varias semanas para la fecha de 2010 que has comentado, José, en que iba a ser la elegida, no había... todos sabemos cómo fue elegida y por qué fue elegida. No hace falta decir que era... ¿Ya? ¿Seguimos? Sí, con dinero y otros tipos Con de presiones. dinero, sin dinero. Podemos Discreción. referirnos, por ejemplo, a los documentales de Netflix y Amazon Prime que podéis ver, por si queréis desgranar un poquito más. En este caso, Blatter, que era presidente de la FIFA, en el momento en que se eligió Qatar, dijo unas declaraciones así como muy simpáticas él, ¿vale? En el que en tono jocoso se refirió a que los gays y lesbianas de todo el mundo visiten Qatar, pero que se abstengan de toda actividad sexual, como si eso se le pidiera, por ejemplo, a los Heterosexual. asistentes no LGTBI heterosexuales que No le muestras de visiten. afecto ni nada de eso. O sea, abstinencia para las personas Abstinencia para todos. del colectivo LGTBI homosexuales o bisexuales, pero no para Para el las resto. heterosexuales. Nos vamos al 2021. En el 1 del 1 nos trae que el Mundial de Qatar se podrá ser gay, pero no demostrarlo. Pues sí. Defíneme cómo puedo ser gay No sé, y no demostrarlo. No lo sé. Yo no sepa. Esta noticia de EP.es indica que el presidente del comité organizador del torneo solicitó en unas declaraciones a prensa que su país que fuera respetado, porque claro, es más pudoroso y conservador. En ese salto temporal de 11 años vemos que las políticas o la apertura que prometió Qatar en el momento de ser elegida, designada como sede del Mundial 2022 de fútbol, pues no iba a ser tal, no se han abierto mucho. Porque seguimos con este salto temporal, vamos ya al 2022. Justo el día 10, o sea, el día 2 del mes 10, el aperturismo de Qatar no convence a 50 días del Mundial al colectivo LGTBI. ¿No le creemos? Pues sí, esta noticia del español.com, en la que consultan a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales acerca de las dudas que tenían sobre la celebración en este país asiático y las promesas que se realizaron, que, spoiler, ya lo hemos comentado, no se han cumplido. Y no se cumplirán. Según la federación, creen que este organismo sigue... la federación dice que sigue desconfiando al máximo de lo que realmente Qatar va a ofrecer, de si va a relajar sus estrictas normas
y pone en duda de manera abierta, valga la redundancia, el aperturismo de ese Estado. Y vamos a que muchos futbolistas se pusieron en queja a favor y apoyo del colectivo, que se pondrían brazaletes, camisas o cordones de zapatillas. Y atención, spoiler, en el 2022, el mes 10, nos trae el diario.es el debate de los brazaletes arcoiris en el Mundial de Fútbol de Qatar, símbolo por los derechos humanos o limpia conciencias. Pues sí, noticias recientes han llevado a la confirmación de que aquellos países que prometían hacer algún tipo de gesto mediante un brazalete, el uso de unos cordones, en las botas, unas 8 selecciones han querido demostrarlo públicamente, su compromiso previo. Pero una vez llegados allí, selecciones, otra vez spoiler, por ejemplo las selecciones de Inglaterra, entre otras, han declinado el llevar algún tipo de brazalete por las presiones de la FIFA. Es decir, la FIFA ha dicho que, amenazando, que vamos, que si hacen algo que no les guste a los anfitriones, pues como que iba a haber represalias. Y claro, estas promesas que se realizaron los meses anteriores, pues, spoiler, tampoco se han cumplido. Pero bueno, esa noticia ya del 19 de octubre así lo atestigua. Y aquí más cerquita, el 8 del 11 de 2022, los comentarios homófobos de un embajador catarí provocan la indignación. Pues sí, la indignación que queda patente en este artículo de Euronews.com del 8 de noviembre, en el que, pues el embajador Khalid Salman, que además fue un exjugador de la selección nacional del país catarí, en una entrevista a la televisión alemana, ha calificado la homosexualidad de pecado y desviación mental. Van a venir muchas personas a Qatar durante la Copa del Mundo, por ejemplo, homosexuales. Lo más importante es que quienes acepten venir aquí tendrían que aceptar nuestras reglas. La homosexualidad es algo prohibido. No soy un musulmán estricto, pero es pecado y es una enfermedad mental. Pues sí, así nos recibe este embajador oficial, exjugador de fútbol, al que sería el mayor evento deportivo masculino en el campo del fútbol, en el ámbito del fútbol. Que no duda en decir que la homosexualidad es pecado y una enfermedad mental. ¿Y nuestras niñas qué dicen? Bueno, Chanel se une a Shakira, Dua Lipa e Ibai Llanos. Yo tampoco voy a Qatar. La noticia del periódico.com el 18 de noviembre de 2022. Pues sí, es una de las últimas noticias que han salido y es que pues todos nos sorprendimos cuando Chanel dijo que iba a hacer la canción que iba a ser su segundo single y además el himno de la selección española, en cuanto ella pues se ha mostrado tan... a mí no me acabó de quedar claro, pero no tenemos que aclarar nada, simplemente lo que ella considere decir en este caso, si forma parte del colectivo LGTBI, si no formas parte como aliada, aquí eso lo sabemos. Aquí le dijeron... le hicieron una pregunta a pie de micrófono. Shakira al final no va al Mundial, precisamente porque no se representan los derechos a las mujeres. ¿Qué te parece? Le preguntó una reportera en la alfombra roja en los premios GQ. Y contestó Chanel: me parece que estoy de acuerdo con ella. Yo tampoco voy a Qatar por el mismo motivo. Pues sí, vemos que un montón de estrellas declinaron asistir a la presentación y bueno, así lo ha confirmado Chanel también, que se posiciona. No solamente y seamos más abiertos de mira desde el activismo, no solamente es un tema LGTBI, es un tema de explotación de migrantes que han viajado hasta Qatar para construir esos estadios, mujeres que no van a poder disfrutar de todos sus derechos. La explotación que ha habido y hay, que les están robando los pasaportes para no poder volver a sus países
porque han ido con la promesa de poder construir en edificaciones, por ejemplo, 1000 explotaciones que hay en ese país ahora mismo que incumplen los derechos fundamentales de la humanidad. Chicos, hay una noticia que no es que sea de última hora, sino que ocurrió el día 19 de noviembre, que aquí me quedé a cuadros cuando lo vi en directo. O sea, me quedé a cuadros cuando el director de comunicación de la FIFA se declara gay en Qatar a unos días del Mundial. Pues sí, tenemos una noticia positiva de visibilización, ya que algunas selecciones como la inglesa han decidido no llevar ese brazalete en apoyo al colectivo LGTBIQA+. En este caso vemos que en este caso fue Gianni Infantino, que es uno de los directivos digamos, y estaba al lado del portavoz y dice, estoy sentado aquí como un hombre gay. Dijo Brian Swanson, que fue el responsable de comunicación. Estoy sentado aquí como un hombre gay. El hecho de que Infantino no sea gay no significa que no le importe. A él sí. Vosotros veis la parte pública, yo veo la parte privada. Hablamos de eso mucho. Pues sí, en este artículo lo que viene a decir es que se vivió un acto de valentía por una persona que, por suerte, tiene toda la protección del comité organizador. Exacto. Es decir, se ha declarado gay en un país que prohíbe LGTBI-fóbico, pero al menos tiene la protección. Veríamos ya qué le pueden pasar a aquellos asistentes que se den a lo mejor una ligera muestra o breve muestra de afecto. Ya no digo un beso, a lo mejor un abrazo efusivo. Ya podemos ver qué le puede pasar. La única cosa bonita que puedo decir que no quise verlo el mismo día lo que fue la inauguración, lo vi días posterior y ver a Naranjito pues me hizo ilusión. Sí, pero es la única nota de color positiva que podemos destacar. Y de color naranja. Era naranjito, naranja. Obviamente. Claro, la nota de color. Naranja. Ya has dicho naranja. Es que los chistes que me soltáis últimamente... Luego el de los chistes malos soy yo, me están quitando el puesto. Esta tarde tenemos con nosotros en Diversitats a Carla Donelli. Muy buenas tardes, Carla. Bienvenida a Diversitats. Hola, muy buenas tardes. Bien hallada y bien acogida con ustedes dos. Aunque echas de menos a una persona. Sí, igual que nosotros también echamos de menos, a ver si aparecía por aquí. No sabemos de quién estamos hablando. Nada, ¿verdad? Esto yo luego le dejo un audio y la visto de limpio a mi amiga Tina, pero nada más. Nada, no va a pasar de ahí. Seguramente que ha habido algo en la comunicación, pero sí. Gracias por estar con nosotros, sacar tiempo para Diversitats. Antes de nada, te queríamos preguntar un poquito ¿cómo te encuentras en este momento? Nos has contado antes de entrar en la entrevista un poquito estresada, con un poquito de agenda apretada. ¿Cómo van estas últimas semanas? Yo, la verdad es que son estas últimas semanas y no son estas últimas semanas. Yo llevo 1 año y medio, la verdad, que no he parado prácticamente. Es verdad que estas últimas semanas todo es susceptible de multiplicarse por 2 o multiplicarse por 3. Y desgraciadamente, pues, con, digamos, la actualidad en popa y a toda vela, ¿no? Y por desgracia también, por cierto, ¿no? Por desgracia que seamos actualidad en un intento absolutamente miserable de tratar de impedir que tengamos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y que dejen ya, que ya toca de tutelarnos y de custodiarnos, porque, bueno, ya estamos en el 2022, ya se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud desde hace 5 años, que no fue antes de ayer, y porque si en este país somos tan valientes para sacar adelante diferentes tipos de normativas, me parece lamentable que cuando se trate de los derechos de las personas trans nos sumamos en una
en una deplorable cobardía. Esta cobardía, además, viene seguida, bueno, la llevamos arrastrando, como bien dices, desde hace tiempo, pero además, en este mes de noviembre nos encontramos fechas recientes significativas. Venimos de este octubre trans, que ha sido también muy combativo. Venimos contando también todas las movilizaciones anteriores por la ley trans. Y además, la más reciente, el Día Internacional de la Memoria Trans. ¿No es un poquito, a lo mejor, cansado, por lo que me estás diciendo, tener que reivindicar cosas tan básicas que tú dices, normativas que se aplican, que se aprueban, pero realmente venimos arrastrando fechas conmemorativas, pero nos gustaría celebrar algo más? Fíjense ustedes, si estamos tan acostumbradas las personas trans al combate y a la lucha, que al final no deja de ser una lucha perenne, continua, desde que tenemos uso de razón prácticamente. Yo tengo 63 años y yo no recuerdo desde los 17 que salí de mi casa que no haya habido un día que haya habido que pelear por algo, que demostrar algo, que convencer a alguien, que hacerte valer para que se respeten tus espacios y sobre todo eso y principalmente respeto, ¿no? Respeto a nuestras vidas. Y bueno, precisamente los días que están comentando están sirviendo de la visibilización, precisamente de la demanda, de la negación, digamos, de lo que eran compromisos electorales, compromisos de discursos de investidura, compromisos redactados, compromisos acordados de forma mayoritariamente en congresos, y nos encontramos de que, bueno, de que 60 personas, 60 señoras en este caso, que se plantan delante de un congreso, pretenden tumbar la voluntad popular de millones y millones de españoles, que cualquier encuesta que se haya realizado así indica que está a favor de la ley integral trans, así lo indicó la propia consulta pública que se hizo del Ministerio de Igualdad, pero donde desgraciadamente y muy desafortunadamente el colectivo de personas trans nos hemos visto envueltas y zarandeados, zarandeadas y zarandeades, digamos, por una cuestión absoluta de intereses espurios, de guerras personales, de divismos, de personalidades absolutamente histriónicas, por unas cuestiones de espacio de poder, ¿no? Lo estamos viendo también con la ley del CSI, que se está esperando para atacar a un ministerio, cuando yo creo que poca gente se ha parado a pensar, y si se ha parado a pensarlo les importa tres pepinos, que si se le mueve la tierra de los pies a un ministerio de este gobierno, ese le está moviendo la tierra de los pies también a la presidencia de este gobierno y al propio presidente Pedro Sánchez. Nos está moviendo la tierra de los pies a otra de las dos formaciones políticas que conforman la coalición del gobierno. Yo espero que esto pase también sus cuentas y sus réditos y se tenga muy presente a la hora de conformar las próximas listas electorales, porque no es spoiler, pero la legislatura se acaba el año que viene. Y ese es el temor que tenemos las personas trans. Si todo esto no ha sido sino que subterfugios y filibusterismos parlamentarios, que además de ahí viene la palabra del filibusterismo, que casi nunca me sale, antes a la primera sí me salió, que es alargar y sine die una cuestión para que al final no salga. Veas el caso de la ley de bebés robados. Se está alargando el plazo de mientras desde septiembre del año 2020. ¿Para qué? Para que acabe y finalice la legislatura y no salga adelante. Pero lo vamos a pelear igual que lo hemos peleado siempre, y sin duda alguna
vamos a recordar quienes estuvieron con nosotras, nosotros y nosotres y no vamos a dejar ni una sola sigla atrás. La vamos a pelear con uñas y dientes, a pesar del esquilme que ha habido en este tránsito y en este camino desde aquel texto, que solamente era la reforma de la Ley 3/2007, que dio fruto ponencia en el año 2019, un texto que redactó el propio Partido Socialista y concretamente la diputada Lola Galopar y yo misma, donde era un texto felicitado por todos los colectivos, porque más quisiéramos ahora que se estuviera conservando como compromiso eso que partió de allí y que inteligentemente y a propósito e intencionadamente el Ministerio de Igualdad y la ministra de Igualdad copió, pegó y lo llevó a lo que ella llamo y yo también el corazón de la ley integral trans, como es el cambio de nombre y sexo registral y todas aquellas personas que se pueden beneficiar de él, desde qué edades se pueden beneficiar de él, porque esto, con informes favorables de una ministra de Justicia como Dolores Delgado en el año 2018, quedó configurado y aprobado que los menores tenían derecho al cambio de nombre y sexo registral desde los 6 años. No nos olvidemos que ahora mismo los menores de menos de 12 años están quedando fuera de la ley, lo cual es algo inconstitucional, porque el Constitucional se pronunció en el año 2019 diciendo que los y les menores tenían derecho al cambio de nombre y sexo registral. Por lo tanto, ya se está metiendo una ley, un texto de ley que el Constitucional obligatoriamente va a tener que volver a tirar de las orejas. Pero no solamente eso, estaba desde los 6 hasta los 12 años, eran padres o tutores quienes lo solicitaban con la comprensión del acto jurídico que se iba a realizar por parte de la persona menor, y luego de 12 a 16 años era el propio menor quien lo solicitaba con asentimiento de padres o tutores, y en estos momentos, tras una enmienda absolutamente vergonzosa, incluso faltando a lo que ya se había acordado y había emanado como propio proyecto de ley del Consejo de Ministros, el propio Partido Socialista, por todas estas presiones que se han sufrido, ha metido una enmienda y quedan judicializados completamente los menores de 12 a 16 años y fuera las personas no binarias, que recuerdo continuamente que fue el propio Partido Socialista en el año 2018, creo que fue, antes que se cerrara el plazo de enmiendas, quien se autoenmendó e introdujo esa enmienda donde se daba 6 meses para que el gobierno hiciera una lectura del impacto de género en las leyes de igualdad y que en cualesquiera de los casos, se hiciera o no se hiciera, entraba en vigor a los 6 meses después de la ley ya, digamos, andando, circulando, y tendrían derecho a ver reconocida su identidad, su expresión de género en el documento de identidad. Todo eso, como ya sabemos, se ha quedado por el camino y lo que se ha quedado es de 12 a 16 judicializados, si no hay algún dios laico que lo remedie, porque estaba desde los 14 a los 16 que no, los no binarios fuera y menos de 12 años fuera. Esta es la realidad. ¿Cómo no vamos a tener que estar luchando el día a día? No hace falta días históricos, que también, porque aprovechamos, porque son mucho más visibles, pero al final no deja de ser el pan nuestro de cada día. Carla, ¿te atreverías, después de todos estos consensos que se quedan en papel mojado, a hacer una predicción de cómo crees que va a acabar la ley trans durante esta legislatura?
porque ya lo que pase después no sabemos, es incierto, aunque podamos tener nuestros temores. Yo, yo creo que a todo medio país le ha quedado claro de que desde hace bastantes años las predicciones políticas son como casi imposibles y que la noche de los resultados electorales se convierten en un 22 de diciembre de cuando el bombo de la Lotería Nacional y ustedes ahí en Cataluña, la de Cataluña, que no me acuerdo cómo se llama, La grosa. la grosa, la gorda, la gordita, es como esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Lo que sí tenemos meridianamente claro desde el activismo trans es que no vamos a desfallecer y que tal como hemos hecho siempre, creerán que nos tumban, pero nos caeremos y nos volveremos a levantar repetidamente, porque así nos hemos construido, desconstruido y vuelto a construir, ¿no? Y sobre todo las personas que hoy seguimos aquí y podemos estar para contarlo, es porque hemos aprendido, digamos, de la vida a saber escupir todo eso y de hecho muchas veces digo de que los días de que no pasa nada, de que parece que todo va bien, me da la sensación que hay como un cuchillo de psicosis por ahí detrás, por aquí, por la cortina o algo. Digo, porque no puede ser que vaya todo bien, porque al final nuestras vidas se convierten y consisten en como en una perpetua lucha y un perpetuo desafío. Cierto es que a veces llega la noche y parece que todo el mundo se te echa encima, de que se te cae el firmamento sobre tu cabeza, pero afortunadamente vuelve a amanecer y nos volvemos a recargar. Y así será hasta el final. Sea como fuere, nosotras las personas trans tenemos la conciencia muy tranquila, a diferencia de otras que pueden estar bastante sucias y perturbadas, de estar en el lado correcto de la historia, porque cualquier batalla que ha emprendido una parte de la humanidad contra otra para cercenarle o hacerla desaparecer, tarde o temprano, a la larga, siempre la han perdido. Estamos al lado de los derechos humanos, estamos al lado de lo que creemos profundamente. No hace falta escuchar mucho desde los lados oscuros para saber que recitan un abecedario y un argumentario que cuando les sacas de ahí ya no saben y entonces entran en bucle continuamente a repetirte, que nos suena mucho cuando el matrimonio igualitario. Y a nosotras nos puedes preguntar que te vamos a contestar, a contestar, a contestar, a contestar, a contestar. Lo otro puede resultar a veces hasta patético y ridículo las argumentaciones que mantienen y sostienen, sobre todo, por poner un ejemplo, personas como Ángeles Álvarez, que fue portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados y votó a favor y firmó esta reforma de ley de la 2007 en el 2019, con un desparpajo y una cara absolutamente de cemento, se presente enfrente del Congreso de los Diputados con un cartel que diga que esta ley borra a las mujeres, cuando es un texto que en la base, digamos, nuclear, votó ella literalmente y más avanzado incluso. Pero bueno, estamos en tiempo de que hay gente que piensa que si mete la cabeza debajo del suelo como las avestruces, el planeta deja de existir. Y bueno, pues la realidad es que todo sigue estando y que ahí está la hemeroteca para sacarle esa fotito con la bandera delante del Congreso de los Diputados, a ver si se arropa de algo de dignidad y de vergüenza. Claro, una preguntita. En estos casos, cuando hay tanta manipulación, me dirijo sobre los políticos, con tanta mentira, tanta falsedad,
para, no sé a qué fin, porque al final es destructivo y engañoso, ¿qué se debería hacer? Porque nosotros como usuarios que estamos viendo todo esto, hay personas que escuchan y creen que tantas veces que mienten y dicen la mentira una y otra, se creen que al final es verdad. ¿Qué se podría hacer en este caso? Bueno, esto es como el cuento de Manolito y las ovejas. En Canarias lo llamamos Manolito, aquí creo que lo llaman Pedrito, que de tanto decir que venía el lobo, al final del día vino el lobo y se comió todas las ovejas, ¿no? Que de tanto mentir, pues a veces se termina perdiendo la credibilidad. Pues hoy, igual que siempre, ¿no? Las manifestaciones del orgullo de aquellas primigenias de Barcelona 77 o de Remolinos, incluso Pasaje de Begoña o Madrid 78, fuimos saliendo unos cientos, luego unos miles, para terminar siendo 1 millón de personas en la manifestación estatal. Y todo esto estaba detrás, en la mano de muchas personas, pero entre ellas del compañero Pedro Cerolo, que tenía claro lo de la unificación en una federación estatal, para precisamente en ese montante de personas decir que juntas, juntos y juntes somos muchos, somos millones, somos exactamente cerca de 5 millones de españoles que somos el LGTBI y que nuestros votos cuentan y que vamos a poner en las urnas a aquellas formaciones políticas que defiendan nuestros derechos. Hoy igual que ayer, y espero que exactamente idéntico que pasado mañana. Carla, no sé cómo vas de tiempo, no te queremos robar mucho tiempo. No sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas recordado tantos episodios que realmente parece que la gente ha olvidado o que quieren hacer que olvidemos, más bien. Que a veces las memorias se quieren entender como muy frágiles. Para lo que les viene, viene el cuento, y para lo que les interesa. Pero ya habremos personas suficientes que agotaremos hasta la última gota de saliva para recordar, ¿no? Fake news a diario, a diario, a diario, a diario. O sea, lo que ha sucedido en estos 2 años y pico, cuando se recuerde dentro de otros 2 años y tanto, se nos caerá absolutamente la cara de vergüenza al suelo. El atropello, el criminalizarnos completamente a un colectivo absolutamente perjudicado, que se haya hecho esto desde la premisa inicial, por supuesto, de deshumanizarnos y convertirnos en números, convertirnos en teoría, que cuando esto se contemple, cada cual sabrá en qué lado y en qué parte de la historia está. Repito, nosotras, nosotros y nosotros tenemos claro dónde estamos, dónde vamos a continuar, y cada cual sabrá qué pesadas piedras lleva en sus mochilas. Pues estamos del lado bueno de la historia, como siempre debemos recordar. Carla Antonelli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con nosotros, Tina no ha estado hoy, pero luego ya nos contará a ver qué habéis hablado. Esperemos que para la próxima ella pueda estar presente en una entrevista, ¿de acuerdo? Ay, 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 ay. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias. Para Tina también. Y para Tina también. Oye, Tina, Que no está, que no nos quiere. Otra semana más Que no sin cobra. sin la no creadora de la sección Agenda. Pues sí. Eso es Es transfobia. verdad que volvemos con agenda. No, es transfobia. Cuando le Eso dices, cuando le es- niegas esto es transfobia, según ella. Eso es agendafobia. Agendafobia, maricón. Según ella es transfobia. No. ¡Qué agendafobia! Ay. Chicos, ¿habéis visto este domingo que se emitió el nuevo capítulo de Reinas al Rescate? Ay, no me ha dado tiempo. No, yo vi la que se avecina. Yo también, pero se puede ver también Reinas del Rescate. Es una hora cosa la otra. Sí, pues esta vez nos vamos a Cuenca.
Inserte Las su chiste reinas- picante. Las reinas se Aquí. fueron, las 4 reinas se fueron a Cuenca y se fueron a Landete. En esta situación estamos hablando que estuvieron pues un chique trans no binario. Pues sí, que Hay ganas muchas de ver este lágrimas, episodio. hay muchísimas lágrimas en este episodio porque la familia no estaban apoyando a este chique, así que os invito a que podáis verlo en A3 Media, pagando, claro, porque gratis no... Y La ya está. cultura y el ocio tienen un precio. Si no lo pagas tú, lo paga otro. Bueno, y ahora tenemos Canada's Drag Race, Canada versus the World. Pero maricón, ¿cuánto tiene estas? Las suficientes para entretenernos todo el año. Jesucito de yo mi vida, ya yo ya he te- perdido la cuenta. Yo Yo ya no tengo sé. la tarifa anual porque yo tenía el pago mes a mes con la esperanza de me doy de baja, pero es que siempre hay algo. No puedo. ¿Pero cuántas hay? Las Señora, cuántas Ay, pero si está hablando de que se va a hacer, Va a ser- Corea del Sur, India, señora Japón. RuPaul está soltera. Por No, favor. está casada. Trimonio. Como quieras. Pero bueno. El niño que te lleva las maletas, yo contigo me voy. Mira, como decía Carmen Farala en la última participación que tuvo en el podcast de Reyes del Palique, que dijo Michelle Bichach. Michelle Bichach, pues pide el matrimonio a Michelle Bichach, que a lo mejor pues le hace ilusión, yo que sé, que también, que no sé en qué estado se encuentra Michelle Bichach. Un abrazo a Carmen Farala desde aquí. Guapa, cuando quieras, ya sabes que está en tu casa. Divertida y que bien Eres está la- cada vez que les visita. Se nota que hay mucha química con los compañeros de Reyes del Palique. Bueno, volvamos a Canadá Drag Race. Bueno, ¿Qué sí. nos encontramos aquí? A ver, ¿quién va a ganar el título de Queen of the Mother Talking World? Ya está hablando la niña raro. Pues sí, es que pronuncia muy bien y este título pues se las trae porque es un título larguito La Virgen dentro de la Santa. franquicia. Lo digo yo, lo voy a intentar, A ver. Queen of... No, ya me he quedado ahí. Bueno, pues lo intentó. Pues Bueno, ya está. que en este reality que se emite, bueno, pues en Wow Presents Plus, la serie estará presentada por la ex concursante semifinalista de la temporada 11 y presentadora de Canada's Drag Race, Brooklyn Heights, como la host de esta temporada. Uy, qué mona ella. Lo sé. Ella siempre divina. ¿Y a quién nos vamos a encontrar aquí? Nos encontraremos a participantes de varias franquicias de, no diríamos alrededor del mundo, pero varias partes del Bueno, mundo. 4 países. Mejor que nada. Ah, yo conozco a una. De todas. La Raja O'Hara. La raja Bueno, O'Hara. tenemos de representante de Down Under, Australia, a Anita Wickliff. Representando Sí. a Canadá tenemos... Isis Couture, La Kendall ganadora. Jenner, sí que ganadora de la temporada 2, Kendall Jenner, finalista de la temporada 2 también. también. Rita Baga. Rita Baga. finalista de la Y temporada Stephanie 1. Prince. Y tenemos de Reino Unido a Victoria Scone, y Vanity Milan. Y de representando a los Estados Unidos, exacto. tenemos a Raja O'Hara. Esa, la Raja. Y Silky Nutmeg Ganache. Ahora, ¿quién va a ganar la corona esta Raja. temporada? No lo sabemos, pero tendrán también en el jurado a Tracy Melchior y Brad Goreski. Y también tendremos más adelante un cameo muy sorprendente en la historia de Drag Race. Hará una aparición el primer ministro de Canadá. Uy, con sus calcetines multicolores. No tengo ni idea. Uy, A qué mí mono que es. lo que menos me importa de ese señor cuando lo veo son los calcetines. Ay, a mí me hace mucha gracia porque es un tío elegante con su traje, su corbatita y tal. Y cada vez que va a una entrevista se le ven los calcetines de colorines. Me pasa lo mismo. Yo voy en el trabajo, se me quedan mis clientes diciendo, uy, ¿qué es el calcetín más bonito? Pues sí, hoy lleva unas carabelas. Pues mira, compartís acento. Lleva la pinta, la niña de Santa María. Apellido francés. Uy. Chicos, traemos una biblioteca humana. Ah, pensé que ya decía biblioteca de humus. Ay, ojalá. Esa tiene este pero siempre no. una hambre encima. Pero no hablemos de comer, que ya son horas muy malas. ¿Cómo se llama? Realidades Inclusivas. ¿Y quién lo organiza? La trovada de Valenciana. Pues sí, junto con la Fundación El Cerezo de Villena,
y la Embajada Valenciana por el Diálogo con la Juventud, encontramos este espacio en el que personas del colectivo LGTBIQA+ explican sus vivencias humanas a todo aquel que quiera escucharla. Es una transmisión oral. Exacto, y lo podréis ver el día 26 de este mes a las 10:30 de la mañana a 20 horas. Es decir, tenéis todo el día para acercaros para que os expliquen sus vivencias, pues la activista Chiara Monroy. ¿Dónde lo podrán ver? ¿En qué Alex calle? Labios también, que es superviviente de LGTBI-fobia, y Elías Roch de Lambda. Chiara es es la responsable de la juventud de juventud en la plataforma transestatal. ¿En qué ¿Dónde calle lo podemos podríamos- ver? ¿En qué calle sería? Más bien, ¿dónde? En este caso, en Hueco Ruzafa, que se encuentra en la calle Almiral Cadarso 26 de Valencia. Vayan a Valencia. Pues sí, ¿qué más tenemos? Esto no lo sé leer. Son las segundas jornadas diversidade afectivo Jornada en sexual nas castellano. series de televisión. No quería decir algo ofensivo. Por eso Pues no, me parece muy bien, porque nos trasladamos de Valencia a Coruña, a Coruña. El galego, el galego. Ah, pensé el que- galego, no es catalán, es galego. Ah, bueno. La Junta con J. Ah. Con X, perdón. Con J. Galego, perdonadme. Eso sí, si podéis traer aquí un pulpo a la feira ahora mismo. Caigamos en más topicazos para trasladarnos a la fecha de... Ellos son muy graciosos, muy cachondos porque somos todos iguales. Caigamos en más tópicos. ¡Qué Y nos- ay, a graciosos! mí- ¡Qué y nos- graciosiños que nos son los alimenta, galegos! que nos pegan, alimenta, y nos pegan. Aunque me van a Vamos pegar a por decir, culpa de ¿en aquí de qué la amiga. fecha se celebran estas jornadas? El 27 de noviembre. ¿A qué hora? A las 16 horas, en el Círculo de Artesanos de A Coruña. Tienes una cita con ellos para poder apoyar la necesidad de incluir y representar correctamente los personajes con diversidad. Pues sí, en este programa de actividades de ese día, a partir de las 16 horas, tenemos cada hora, venga, nuevos ponentes, nuevas personas que Paco participan. Tomás, Antonio Hernández, Fernanda Tavares, Carmen Graseiro. Grancheiro. Grancheiro. Ay, la de la Grancheira, claro. Las Eso changureiras. Riancheira. Y eso, y por favor, La chan- otro tópico. ¿Las changureiras? Madre mía, por Mira favor. que encima la mayoría de mis amigos, 3 de ellos precisamente son origen y galego. para- ¡Me van a pegar hoy! Y para realizar el rizo, sí, no, pero si yo no me estoy riendo, tengo muchos amigos gallegos. Por favor. ¡Hija de fruta que eres! Es que encima que me estoy diciendo que me van a pegar y tú, hoy, si me este leña, métele Por ahí. favor, bueno, Somos malas está personas. dirigido por José Manuel Martín, presentará Bárbara Vilariño y, bueno, en este caso, este encuentro, estas jornadas, tienen el patrocinio de IKEA, Patrocinanos también IKEA. Martín Opportunity. Bacalouras, Yo ya no abro Anominas la boca un rato. Viticulturas, sí. Hotel Riazor. Y Global Vinilos. Pues sí, si queréis más información podéis ir a los siguientes Instagrams. @ con diversidades series TV. Con diversidad de series TV. ¿Ves? Exacto. Evento a cargo de Les Coruna. Y o Concello da Coruña. Pues nada, de Galicia, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a l'Hospitalet de Llobregat. No me suena ese lugar. No, nadie. ¿Verdad? Está en la periferia catalana, aquí de Barcelona. No conozco catalana, está aquí al lado. Periferia de Barcelona, coño. de Barcelona. Por eso. La periferia, cualquiera diría que Mira, nos vamos a Hay los... una cosa que siempre me hace mucha gracia en Riera Blanca. Riera Blanca es una calle que divide Barcelona de Hospitalet. Y cuando hay algo que ocurra algo, se pasa la pelota uno a otro, como diciendo, no ves tú, ¿en qué acera era? Una acera es Barcelona y la otra Es Hospitalet. Qué fort. Sí, tenemos una gala benéfica, como acabas de decir, por la lucha contra el SIDA. ¿vale? Pues sí,
¿Qué día se va a celebrar? También será el día Al 26, o 26 sea, de tenemos novembre. un fin de semana muy movido. Pues sí, ¿y dónde? Dadme datos, Al horas. Centre Cultural La Bòliva de l'Hospitalet de Llobregat. La Bóbila. Bòbila. La bóveda exacto. y sería a las 17:30 y las entradas serán por 5 euros. Pensar que es una gala benéfica en donde se está recaudando unos fondos. Paguen. Pues sí, Y es si no importante. queréis, también paguen, no hagan aviso. Vais a encontrar artistas como Tania Santos, que también pasó por Diversitats hace unos cuantos añitos ya, Caballota Fagmer, Juan Reina, Antonio López, bueno, un montón de artistas, el Cor Masculí de Barcelona, Brigitte Lamour, que ha hecho unos Que vídeos nadie la conoce fantásticos. tampoco. Bueno, Mira, participan mira, un montón de mencionó un coro entidades. y no se emocionó Tony. Qué fuerte. Qué raro eso. Sí. Pues sí, porque a mí lo que me emociona es que esté la fila cero. ¿Y qué es la fila cero? Es La fila que no existe, ¿no? Es la que no existe porque aquellos que no puedan asistir a una actividad pueden al menos participar haciendo una donación por ejemplo, a Una cuenta IBAN. Una cuenta, Una exacto. cuenta IBAN, que sería- que vamos a leer. ES 91 00 49 07 59 31 29 10 73 4398. ¡Bingo! Si tenéis alguna duda porque no hayáis apuntado todos los números correctamente, tenéis un WhatsApp para poder escribir o preguntar, que es para hacer las reservas de las entradas, que sería el 6446625668. O No en tenía. el correo electrónico. Ah, sí. L'Orgull L'Orgull. LGTBI con LH del Orgull, que es la entidad que lo El gestiona. Hospitalet, para que nos entendamos. Exacto, @gmail.com. Así que ya sabéis, ahí podéis volver a preguntar la cuenta Iván y podéis informar también sus redes sociales, que seguro que también estarán subidas y promocionadas. Así que es una buena causa, por favor, necesitamos toda la ayuda posible. Así que Apoyen. apoyen. Y acabamos agenda con un poquito de series. Sí, nos trae Movistar en esta temporada Generación Q. Pues sí, antes teníamos la serie Elle, que estaba dedicada al colectivo de mujeres lesbianas y bisexuales, y ahora esta nueva generación se ha ampliado con Generation Q, que es la generación queer, es decir, cada vez más diversidades están presentes en estas temporadas, y llega la tercera Movistar Plus, pero no os vamos a explicar más. Como siempre dice José, si no habéis visto temporadas anteriores, No entréis. no entréis a Hacéis esto, así. Y ya está. fast forward y ya está. Exacto. Entra vídeo. So many of us struggled, but our time here is limited. Are you in love with me? Is that what you were gonna say? That you're in love with me? Just answer the question. When I'm alone, I like to play with fire. You're single, then in LA. This could be my hoe phase. We should just move in together. Let me talk to Nat. We date each other and we date other people. Can't get my fill of the flame. I love it when it burns up, I want to have a baby, but I don't want to push you into something that you're not ready for. when it all gets out of control. Do I just tell you about the tsunami of depression that kicked my ass? Hello? She's got a girlfriend. She probably still sleeps with you anyway. What is going on between you two? All gets out of control. It's the kind of sapphic chaos I live for. I love our life together, and I want more of it. So many of us struggled, but our time here is limited. Reminds me not to waste another second. When it all gets out of control. Ay,
Ay, hemos llegado a la finalización del programa 7 de esta temporada. 10 por 7. 10 por 7, 70. Sí. Para aquellos que hayan podido ir al cole. Si no, pues bueno, lo ponéis en Google, que tiene una calculadora magnífica. Kenyu, Josep, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este programa de hoy? En que hemos tenido una gran entrevista. Y que el programa de hoy es un programa muy bonito, pero la semana que viene será también más bonito y así. Yo quiero violencia. Yo quiero violencia. Me han quedado, yo me he quedado que te ha faltado decir: te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y esas frases rancias que huelen a naftalina. Ay, mira, a mí no me vengas tú con lo de frases rancia, que te seguimos en las redes sociales. Es cierto. Señora, ¿eh? O sea, no, señora, no me tires de la lengua, que hablamos. Sí, estoy un poquito cursi. Un poquito. Un poquito. Si los duendes vomitan arcoíris cuando os ven. Pues sí. Y hasta a los unicornios les sube el azúcar, se vuelven diabéticos de tanto cursilada que digo. Oye, y por ti se mueren. Nos estamos dejando muchas series en el tintero, pero no damos abasto, porque no paran. Yo no doy abasto, todas las tengo. Hay en reserva no sé cuántas miles de series que con la temática del LGTBI maravillosas, que no sé si nos va a dar tiempo algún día de decirlas. Yo creo que vamos a empezar. Oye, esta serie, miradla. Pues sí, porque yo ya he no llegado a la damos conclusión de que como la cultura es inabarcable, no puedo leer todos los libros que quiero, ver todas las series, películas, ir al teatro, no puedo hacer todo. Entonces da igual, disfrutad, pero al menos con la cultura que a vosotros os llene. Y lo más importante, ya sabéis lo de siempre, esta es vuestra casa, Diversidad es vuestra casa. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier proyecto que tengáis, ya sabéis, escribirnos en diversitatfm@gmail.com o en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y próximamente con clausura Twitter. Va a hacer que no, el porno todavía se tiene que ver por ahí. Nos queda recordar que estamos presentes en YouTube, lógicamente, si nos estáis viendo en imagen, y en el resto de plataformas de streaming de podcast como Spotify, iVoox, Apple y Google, Podcast, Google Podcast, Play, y sobre todo en nuestra casa en Radio Trinillova en la 91.6 de la FM. Pues sí, y si no lo escucháis en directo, podéis ir a www.radiotrinillova.org para verlo o escucharlo en cualquier momento. Entres en cualquier enlace nuestro, que os van a redirigir a todas las plataformas que queráis. Y sobre todo, ya sabéis, es buen sabido y bien agradecido que si te ha gustado el programa, dale un like. Un me gusta. Pues sí. Mira, chicos, suscríbete a mi canal, por favor. Ay, suscríbete chicos, a OnlyFans. muchísimas gracias, ¿no? Vamos a mandarle un besito a nuestra niña, Tina Recio. ¿Cuándo vuelves, coño? Eso, díselo más alto. Coño, nunca mejor dicho. Eso, coño. Así de grande. Ven para acá. Un besito y hasta la semana que viene.